Mirá con qué música la introducimos. Ella está conectada a través de la plataforma Blap. A través de una plataforma nos está esperando por Zoom. Es psicóloga, es también sexóloga y un tirón de orejas para la producción que no me lo dijo, pero lo voy a decir yo igual. Es cantante, así que tiene esta triple posibilidad y le damos la bienvenida a Noelia Moons, que está aquí con nosotros para charlar de todo lo que tenga que ver con sexo, por supuesto, y con parafilias en particular, que es el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cómo estás, Noelia? Un gustazo saludarte. Aquí Luis Kramer desde Piso. Gustazo, Luis. Qué placer esta noche de miércoles estar compartiendo ahí con vos esta temática que es todo un tabú, que voy a decir. Tal cual. Pero antes de comenzar, me gustaría que nos cuentes un poco vos cómo comenzaste, digamos, si la sexología vino por añadidura a tu especialización de psicóloga, si te fuiste dedicando eventualmente y con el tiempo a esta especialidad. Este interés en mí estuvo desde siempre, el tema de la sexualidad, desde antes de estudiar psicología. Ajá. También tiene que ver con experiencias propias. Ahí sí se ve un gato. Sí. Una colita de gato. Es Milo, gatito. Hermoso. Ok. Con experiencias propias de preguntas personales. Sí. Que llevaron a investigar el tema desde antes de ser psicóloga, como una motivación personal muy fuerte. Ok, y cuando comenzaste con tu carrera y con tu profesión de psicóloga, ¿ya directamente decidiste que te ibas a especializar en sexología o eso fue surgiendo a medida que fuiste ejerciendo como tal? Sí, en realidad me especialicé en varias ramas y la sexología fue una de ellas. No es la única. Okay. Pero hoy hoy estamos acá para hablar de eso. Tal cual. Pero quería de la sexualidad tener, humana seguro. Y de la desviación de la sexualidad humana. Que son ya perversiones. Dale. Pero quería presentarte y tener un perfil un poquito más amplio tuyo y de ahí las preguntas que te hice previamente. Pero dale, metámonos ya de lleno en el tema y comencemos hablando de las parafilias. Contame qué es una parafilia, cuál sería el concepto de este término. Bueno, la parafilia es un cuadro psicológico que incluso está en los manuales diagnósticos. Ajá. Son patologías. Bien. Y tienen que ver con una desviación de la sexualidad en el ser humano. Ok. ¿En qué sentido desviación? ¿En qué sentido se desvían? En el sentido moral, que lleva, por supuesto, a configurar delitos muchas veces. Por ejemplo, una violación. Claro. Y por ende están tipificadas en el Código Penal. O sea que una parafilia no está sujeta a una opinión personal. Claro. Digamos que una parafilia ya de por sí está, es patología. Es indiscutible que es una patología. Claro, yo había pensado en algo un poquito más leve como es el voyerismo, por ejemplo. Por ejemplo, el famoso voyerismo. Sí. Lo que pasa con las parafilias, como el voyerismo, es que están usadas livianamente en el discurso popular. Uh-huh. Entonces, yo te digo a vos, che Luis, sos un poco voyerista, o vos me decís a mí, che Noé, lo que sea. No, lo usamos de manera muy, muy liviana y en realidad son patologías, claro. Es algo serio. No es joda, claro. Pero bueno, no es joda. Lo que pasa es que hay grados, ¿no? Dentro de lo que es una conducta hay grados. O sea, si uno por ejemplo en el caso del voyerismo, que ya que lo traes, sí. Si uno se excita viendo a otra persona, claro. No sé, en alguna ocasión, con alguna frecuencia, en alguna situación, bueno, eso es muy normal. Sí, no, además me quedé pensando en el tema del consentimiento. O sea, yo te quiero ver y si vos estás de acuerdo, no hay ningún problema. Sí, de igual manera, en el caso de ver, tampoco es que estoy haciendo una gran transgresión. Si el otro no se entera, tampoco estoy transgrediendo tanto. Ajá. A menos que sea un vecino con un binocular, con un telescopio, por ejemplo, claro.
o que me alquile un dron para espiarte. Ajá. Eso ya es otro nivel, es otra cosa. Sí. Más avanzado tecnológicamente, además, sin duda. Claro, hay grados de perversión. Totalmente. Hay grados más normales, aceptados socialmente, que no configuran un delito, pero ya si me paso de esa raya, sí, por supuesto que sí. Ya es un delito. Ok. Bueno, y hablamos un poquito en particular de cada una de estas parafilias, ¿te parece? Dale. Bueno, la primera que trajiste vos, esa es la que vos más conocés, ¿no? ¿Voyerismo? No, conozco varias, por supuesto. ¡Ay, conocés varias! No, a ver, por supuesto, de leer y de instruirme, porque acá se ríen en el piso y deben pensar que yo estoy totalmente patologizado, pero no. Sí. Acá la idea es abrir, instruir, profundizar en estos temas. Y por eso me vine un poquito más preparado también. Ah, pero muy bien. ¿Qué estuviste leyendo un poco? Estuve leyendo un poquito, algo onda de estar en tema desde ya. Pero muy bien. Bueno, ¿cuál es la contraparte o la parafilia complementaria al voyerismo? Que sería mirar y excitarse mirando. Pero hay una condición de las parafilias que es la exclusividad. Ajá. Yo soy voyerista realmente como diagnóstico si solamente me excito mirando a otro ser humano. Claro. No es también me excito mirando a otros. No, es solamente, excluyentemente me excito mirando a otro. Claro, cierto. Entonces, claro. nada más me va a dar placer eso. Y es ahí donde es un problema para mí. Entiendo. No solamente para el otro, que quizás lo acoso con mi mirada, sino configura un problema y un malestar para mí. Y decime, ¿no es fácil laburar? Me imagino que no. Y que debe ser bastante complicado laburar psicológicamente en lo que es el núcleo de un tipo o una mujer que padecen de parafilia. Súper complicado porque hay una personalidad de base. O sea, la parafilia no aparece un día para el otro como una enfermedad y me curo. Está sobre una personalidad de base que se fue construyendo desde la infancia, desde la temprana infancia o desde la pubertad. Ya hay experiencias, cosas que me acontecieron y que me fueron formando esa manera de vivir mi sexualidad de una manera patológica. Entiendo. Que me hace mal, que me hace mal a mí y que le hace mal a otros. Ahora, ¿sí? Te habías congelado por un segundito nomás, pero volviste. Estaba diciendo la contraparte del voyerismo. Claro. No me digas. La contraparte del voyerismo, ¿cuál es? Dale. Sí, el exhibicionismo. Ok. Claro, el famoso ejemplo... Lo conozco con masculino, pero no tiene por qué ser así, pero por lo general pasa eso. El famoso tipo que va a la plaza con un sobre todo, se lo abre y muestra sus genitales. Ahí en una plaza y de noche. Por poner un ejemplo bastante conocido, ¿no? Sí, y que he sido testimonio de ese ejemplo que acabas de mencionar. Ah, mira, o sea, estaba sentada en una plaza y apareció un tipo e hizo eso. Exacto. Es una persona que se excita exclusivamente mostrando sus genitales en público. Claro. En realidad el factor de excitación en ese caso es la sorpresa. Generarle al otro la sorpresa de que no se esperaba de ver mis genitales. Claro, pero fíjate qué loco, ¿no? Esto, porque, digamos, es absolutamente imposible, en general, son hombres que buscan a mujeres para poder exhibirse y mostrar sus genitales, es absolutamente imposible que una mujer se excite con eso y menos que se gratifique. El impulso natural que ocurre en esos casos es de pánico, o sea, generalmente una mujer cuando ve esto grita de miedo, o sea, no está muy claro el miedo, tal vez porque esté asociado a una probable violación, entonces de ahí esa consecuencia, ¿no? Lógica. Por supuesto, y es la causa de excitación del que lo hace. Claro. Generar ese horror, ese espanto, es lo que excita justamente. Entiendo. Pero me imagino que
que estos exhibicionistas no creo que sean Sí. conscientes de esta patología y que concurran a consulta, o también puede darse este caso. Sí, puede darse que la persona sea consciente Ajá. de que padece de por lo menos de que no es muy normal lo que está haciendo o de lo que está sintiendo, Sí. o de las fantasías que está teniendo también. Ujú. Pero no hay un control consciente sobre esto, es una compulsión, es casi una adicción. Claro. Directamente. No hay un control consciente de estas conductas ni de estas fantasías. Ahora, el momento de placer de este exhibicionista, ¿se corta con el grito de pánico de una mujer o eso es lo que lo exacerba, justamente? Es lo que lo exacerba. Ok, Claro, ok. exacto. Bien, bien. Es lo mismo que en el caso de una violación, Claro. ¿no? Lo que importa y lo que interesa al violador es el sufrimiento y el espanto Que de la persona que genera. está siendo abusada. Sí, 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 sí. Así entiendo. es. Ok. Por eso te digo que esto configuran patologías, que no está sujeto a lo que opinemos o a lo que... No, sí, no. Esto está mal, digamos. Sí, Desde sí, lo moral, o sea, me estoy metiendo en el terreno del otro y le estoy haciendo daño. claro, una pregunta para desmitificar. En general, este Sí. tipo de parafilias, ¿están más asociadas a hombres que a mujeres? ¿O también hay En mujeres que general, padecen de parafilias como estas? En general, algunas parafilias sí están asociadas más a lo masculino. Sí, obviamente que la exhibición de genitales, Sí. por supuesto, está más asociada a lo masculino, pero no sé si puede pero- llegar a haber algún caso al respecto con una mujer, ¿no? Tal vez. Sí, hay casos de mujeres, por supuesto, Ajá. pero es verdad que hay más frecuencia de parafilias en lo que es el sexo masculino, sí. Ujú. En eso tenés mucha razón. Claro, claro. Y bueno, continuemos caracterizando parafilias. Dale. Otra de las parafilias que por ahí se ve mucho en las series de Netflix, Sí. que últimamente están siendo muy oscuras, es por ejemplo la necrofilia. Claro. El tener sexo con muertos. Sí, y no solamente sexo, o sea, coito con un muerto, sino la fantasía. Ajá. Ojo que parafilia también tiene que ver con fantasear con esto, Ah, no mirá. solamente llevarlo al acto. Claro. Si yo todos los días fantaseo con muertos, Sí. también soy parafílico. O sea, Claro. no me libra. Ahora, yo puedo ser parafílico y fantasear con muertos, pero si no se lo cuento a nadie, hay como un límite que es el límite tal vez de lo púdico que genera que, bueno, yo esto no lo cuento porque no está muy bien que digamos, y si lo cuento, Sí. corro serios riesgos de ser considerado un enfermito grave. Tal cual, pero eso no te libra de que tengas el problema. Claro. Porque claro, uno se va a dormir con la conciencia de uno, claro. se lo haya contado a otro o no, ¿cierto? Sí, 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 tal cual, tal cual. Y también, a ver, socialmente es aceptada la necrofilia en la fantasía, así como todas las parafilias, si uno lo establece como un juego, por ejemplo, en pareja o con la pareja sexual en ese momento, de no sé, el otro se hace el muerto, Sí, como un juego de una vez, sí, claro. está bien, o sea, es parte de la normalidad y está todo bien, pero si yo necesito que el otro se haga el muerto todos los días de la vida Sí. para solo excitarme con eso, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Claro, claro. Ahora, volviendo un poquito al tema de las fantasías, viste, y hay muchos psicólogos, y entiendo que vos también estarías en esa vertiente, separan fantasía de realidad. Es decir, en tanto y en cuanto sea una fantasía del género que sea y no afecte a nadie, queda en el terreno de la fantasía. O tal vez debamos pensar que no, que tener una fantasía de tener sexo con muertos puede ser el indicador o el anticipo de tal vez un desarrollo de una parafilia que no se pueda contener, por ejemplo. Sí, claro, la fantasía ya es un indicio de que
uno puede ir al acto. Ok. Aunque mucha gente se queda simplemente en la fantasía. Totalmente. O sea, eso es lo que nos separa de lo que se llama comúnmente el pasaje al acto, digamos. Todos tenemos fantasías, pero no todos tenemos el pasaje al acto de las fantasías que tenemos. Tal cual. No, y el ámbito de la fantasía es muy rico, es muy personal. Sí, sí. Y lo importante para saber discernir si tengo o no una parafilia es la frecuencia con que se da esa fantasía. Ajá. Y la intensidad. Bien. Si yo tengo una fantasía esporádicamente, es normal. Si esa fantasía me acosa las 24 horas del no día, me deja dormir, si solo pienso en eso, claro. si solo me excito con eso, claro. ya empieza a ser un problema para mí. Ok. Entonces, o para el otro. Entonces ya ahí pasamos a parafilia. Ok. Y también está la zoofilia, ¿no es cierto? También está la zoofilia, tal cual. Que aunque sea un tabú, sí. y no se hable mucho del tema, esto es algo que en la actualidad se da. Y se da mucho en el ámbito campestre. Claro. A mí me tocó dar clases de educación sexual en una escuela en Mendoza, en el campo, donde los alumnos me preguntaban si era normal que su papá o que su tío tuvieran relaciones sexuales con un animal, porque ellos lo ven en el campo. Es algo que hoy en día se ve. Sí, y no solo se ve, voy a ampliar un poquito más, hay contenidos porno con animales, es decir, se ha como universalizado el tema. Digo, no sé si se lo equipara desde el punto de vista de lo que es el consumo y la producción porno a determinados a quebrantamientos de límites de lo que tendría que ver con lo posible, con lo público, con lo privado, con lo delictual, sino más bien como, bueno, mira, te ofrezco una variante más, estas son las posibilidades que se presentan de tener sexo con animales. Y se estimula, yo digo, al producirse y al filmarse o al grabarse, de alguna manera se estimula el consumo. Digo, está aquel que lo rechace, pero está también aquel que le genera curiosidad, aquel que tal vez lo excite, aquel o aquella, por supuesto, o aquella, a quien le produzca una curiosidad particular. Digo, ¿cómo se balancea o equilibra este tema de lo que es lo parafílico con lo que se asocia a lo posible o a lo permitido en determinados ámbitos? Como la pornografía. Bueno, bueno, después si querés hablamos de la pornografía. Sí, bueno, la pornografía en este caso, con respecto a los animales, se equipara a lo que sería la pornografía de niños. Sí. Que estimula la pedofilia. ¿Por qué? Exacto. Porque tanto animales como niños son seres indefensos. Tal cual. Que no pueden hacer valer con conciencia sus propios derechos. Sí. Y no hay ningún tipo de habilitación por parte de un animal o de un niño. Entonces, la excitación sexual, la fantasía, el acto de ver pornografía o de hacer algo, de cometer un acto sexual con un animal o con un niño, están terminantemente prohibidos. Prohibido y perseguido. Fuera de los límites de la ley. Y perseguido penalmente, y me consta, por supuesto. Pero no sé si con animales hay una regulación tan estricta en ese sentido. La hay, pero bueno, de facto no. Las leyes, como siempre, hay vericuetos para poder soslayarlas, para no cumplirlas. Así que existe, tanto como la pornografía infantil, existe la pornografía con animales. Bueno, con respecto a la pornografía infantil, obviamente que las productoras se cubren con esos cuestionamientos y con esas limitaciones y generalmente hacen filmar a chicos que son mayores de edad, pero que parecen de menor edad. Entonces, de alguna manera, parece como que están violentando o quebrantando el límite de lo permitido y no es así.
Así es. Sí, solo para protegerse legalmente. Totalmente. Pero de alguna manera están incentivando la fantasía. Obvio. Por lo infantil, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así es. Bueno, ¿ves cómo están instalados todos estos temas? Sí. Que se ven desde una serie de Netflix hasta en la realidad misma. Sí. O sea, pero a la sociedad todavía le cuesta expresar, manifestar estos temas, hablarlos en familia, Pero estos temas en familia, no. Coincido con vos, Noé, pero ¿sabés por qué sucede eso? Porque no existen espacios para que se pueda hablar de estos temas, no se motiva la posibilidad de dialogar, de enriquecerse, de abrir el panorama, de esclarecerlo. Entonces por eso la gente busca estos subterfugios, busca estas posibilidades de morbo, digamos, contrario a la limitación legal que existe o a la posibilidad de lo permitido, la gente se engancha en las propuestas marginales para poder ver lo que no puede ni hablar, ni entender o clarificar de alguna manera, y hablo de, por supuesto, gente joven, menores y todo lo demás, porque la producción está al alcance de todo el mundo hoy en día. Tal cual. Y el tema de la responsabilidad. Es clave lo que acabas de decir, ¿eh? No, claro. Clave porque sí. El psiquismo humano funciona así. Tal cual. Si vos le marcás una prohibición a un ser humano, si vos le prohibís algo a un sujeto, lo más probable es que estés alimentando su deseo. Bueno, entonces, exacto. Si lo educás, si es un tema que se habla, que está puesto sobre la mesa, sí. si en la escuela me dan clases de educación sexual donde se puede hablar de esto, ya me relajo, o sea, y ya no es algo de que está en el terreno de lo misterioso, por ende no lo voy a ir a buscar en la pornografía. Es tal cual lo que estás diciendo. Y la pornografía de alguna manera es una puerta de entrada muy peligrosa para un menor y sabemos, incluso nos ha pasado a nosotros, entrevistando e intentando indagar y conocer, que hay chicos de 8 años que consumen pornografía. Por supuesto, sí, a espaldas de sus padres, pero digamos, está la herramienta, están las computadoras, está la conexión a internet, es todo abrir una puerta. Así es, está el acceso de todos. Sí. Y además hay otro factor que es que los niños pasan mucho tiempo solos. Claro. Con cuidadores que no son sus padres. Sí. Entonces también se da eso, ¿no? La doble jornada laboral, eso, ya hay otros factores ahí que hacen que un niño esté como expuesto, ¿no? ¿Qué pasa con un niño que se expone a la pornografía a esa edad, por ejemplo? ¿O qué puede llegar a suceder? Diversas cosas, depende de la persona. Ajá. Pero, por ejemplo, hay casos donde al niño comienza a tener ideas que están fuera de la realidad. Uh-huh. Y eso va configurando su sexualidad. Claro. Un niño está en un momento de construcción de su persona. Entonces, si está expuesto a ciertas imágenes, claro, va a construir su sexualidad en base a esas imágenes. Pero es como que se naturaliza lo antinatural, ¿no es cierto? Se naturaliza, claro, lo antinatural. Sí. Tal cual. Sí. Eso, y además que esas imágenes pueden producir cierta excitación. Ajá. Que pueden llevar al niño y al futuro adulto a sentir culpa por eso, por ejemplo. Claro. ¿Te ha tocado en la clínica, Noé, casos como estos, por ejemplo, de los que estamos hablando? Sí, yo incluso he estado como docente en ámbitos penales con adolescentes que han cometido delitos sexuales. Ajá. Y que han estado internados por eso, por haber violado a un bebé. Casos muy, muy importantes y muy graves. Así que me ha tocado estar educando sexualmente a chicos en situaciones de mucha vulnerabilidad sexual, económica, cultural y de todo tipo. Chicos que tienen 16 años y tienen enfermedades de transmisión sexual graves o que ejercen la prostitución. O que, bueno, mira, te cuento sí, casos que se me vienen a la mente ya.
me acuerdo de una chica internada sería una cárcel de menores, que tenía tatuado el nombre de su papá en la cola. Uh-huh. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué te tatuaste el nombre de tu papá en la cola? Y ella me contestó, para cagarme en él todos los días de mi vida. Claro. Porque ese papá había abusado de ella toda su infancia. Uh-huh. Ok. Y lo significativo de ese tatuaje y lo significativo de su experiencia temprana, ¿no? Porque ella ejercía la prostitución en la actualidad. Claro. Escuchando justamente esto y para ir cerrando hoy, pero desde ya que vamos a continuar, esto no va a terminar así, ¿eh? No te vamos a soltar así nomás. Vamos a continuar en futuras emisiones, pero justamente como para dar un cierto redondeo al tema y enganchándome un poquito con esto que decíamos de lo pernicioso que representa para un menor consumir pornografía a una edad tan temprana, ¿existe una manera de reaprender una sexualidad sana luego de estos traumas o luego de estas experiencias que de alguna manera marcan y mal a lo que es una vida saludable? Existe. Okay. Yo soy una esperanzada de que existe el reaprendizaje, pero depende de cada persona. Sí, claro. Y depende del grado de resiliencia que tenga cada persona. Claro. Eso ya depende mucho de uno y hasta del espíritu, voy a decir, de cada persona. Perfecto. Porque la psicología de uno puede estar muy marcada por traumas. Sí. Pero hay algo que está por sobre la psicología, y lo digo como psicóloga, que es el espíritu, que es otra cosa, ya es del orden ya más hasta de lo místico, te diría. Que si yo quiero superar mis traumas, algo de mí va a nacer para afrontarlo, para superarlo. Pero si no tengo ganas, no lo voy a hacer. Claro, más que ganas, yo sabés que diría el deseo, ya que estamos hablando de deseo. Creo que un deseo bueno, de alguna manera, cura un deseo malo, ¿no? Así es, así es. Okay. Y como siempre, tenemos dos leones adentro. Sí. Uno elige a quién le da de comer. Okay. ¿A cuál de los dos leones? Perfecto. Bueno, Noé, te agradecemos muchísimo este momento, tu paso por aquí, por Inmorales, y desde ya que vamos a volver a convocarte en próximos programas para continuar hablando de este y de algunos otros temas más. Dale, gracias Luis a vos. Y bueno, estamos hablando. Dale, quedaron un montón de parafilias en el tintero, por supuesto. Entonces vamos a volver con Parafilias parte 2. Chao, Noé, un placer, ¿eh? Hasta cualquier momento. Adiós. Chao. Chao. Fue la palabra de Noelia Munz, sexóloga, psicóloga y también cantante. Y ahora sí nos vamos al segundo tema. Nos vamos a una tanda y luego más música aquí en Inmorales y más de todo. Ya volvemos. Seguinos en